Hola, yo soy Ixe. En este podcast vamos a hablar de las canalizaciones. ¿Qué son las canalizaciones? Tipos de canalizaciones, principales canalizadores que hay en el mundo de la espiritualidad. Así que bienvenidos. Muy bien, primero que todo vamos a ver qué es una canalización. Entonces, la canalización en términos espirituales vendría siendo un proceso por el cual una persona llamada canal, canalizador o medium recibe y transmite mensajes de seres o entidades o personas que no son físicas, que no se encuentran en este plano. Estos seres pueden ser guías espirituales, ángeles o arcángeles, maestros ascendidos, seres de luz, seres extraterrestres, seres interdimensionales o incluso almas desencarnadas. Les sugiero que miren el capítulo de dimensiones en donde hablamos de todas las dimensiones. Estos seres pertenecen a ese tipo de dimensiones, las cuales son diferentes a nuestra dimensión 3D. De todos los seres que he mencionado, creo que de los que no se sabe tanto son de los maestros ascendidos, así que igual cuando lleguemos a la canalización de maestros ascendidos vamos a estar explicando de qué se trata más adelante. Entonces, el objetivo de la canalización suele ser entregar mensajes de orientación, sanación, sabiduría o conocimiento. Existen varios tipos de canalización. Está la canalización verbal directa, en donde el canal o canalizador habla en tiempo real de lo que recibe mental o telepáticamente. Está la canalización mediante escritura automática, en donde la persona escribe sin pensar conscientemente, permitiendo que la información solo fluya. También encontramos la canalización intuitiva o inspirada, en donde los mensajes llegan a la persona de forma de imágenes, ideas o sensaciones que luego la persona o el canalizador interpreta. Por último, tenemos la canalización de trance profundo, en donde el canalizador entra en un estado alterado de conciencia y muchas veces no recuerda el mensaje que transmitió después. Muy bien, entonces los canalizadores suelen describir su proceso de canalización de la siguiente manera. Primero se tienen que conectar mediante una meditación, mediante una oración para elevar su vibración o frecuencia. Después tienen que hacer una sintonización, es en donde experimentan sensación de paz, cambios en la temperatura. Luego ocurre la recepción de las palabras, imágenes o sensaciones y llegan como si fuesen puestas en la mente del canalizador. Finalmente, el canalizador transmite el mensaje y se expresa mediante sus palabras, ya sea hablando o escribiendo. Incluso también se puede hacer canalización de imágenes, de dibujos o pinturas. Muy bien, en la historia hay muchos ejemplos de canalización. Por ejemplo, los oráculos en la antigüedad, como por ejemplo el oráculo de Delfos, donde habían varios adivinos o llamados también oráculos o mediums que le decían a los dirigentes y a las personas una especie de premoniciones sobre el futuro. También en el siglo XIX empezó una época de mediums en donde muchas personas decían que recibían mensajes canalizados de personas fallecidas. Finalmente, en el siglo XXI, con el movimiento de la nueva era o New Age, empezaron personas a decir que canalizaban seres como Cryon, Ranta o extraterrestres pleiadianos. También es común las canalizaciones con ángeles y la canalización con maestros ascendidos. Muy bien, hay una cosa que afirman los canalizadores y es que todos tenemos la capacidad de canalizar, pero se necesita práctica y una cierta sensibilidad adquirida con el tiempo y con la práctica para recibir estos mensajes. Muchos de los canalizadores dicen que los seres se comunican usando símbolos, sensaciones, vibraciones, imágenes y esto después en el cerebro del canalizador lo traducen a nuestro lenguaje humano. También afirman que la pureza del mensaje depende del estado emocional, energético y mental del canalizador y también con qué entidades conecta, también depende de esta misma energía del canalizador. Muy bien, ahora vamos a mencionar los más famosos canalizadores del mundo, en donde encontramos a Edgar Cayce, un hombre que fue apodado el profeta durmiente. Este señor empezó a canalizar a partir del año 1901
cuando solo tenía 24 años. Él canalizaba en estado de trance profundo y daba lecturas sobre la salud, sobre vidas pasadas, daba profecías y fue considerado uno de los medios más influyentes del siglo XX. Edgar Cayce dio más de 14.000 lecturas documentadas que sus asistentes fueron registrando palabra por palabra. Todas estas lecturas que dio en general abarcaron 3 áreas. Edgar Cayce daba diagnósticos médicos y terapias naturales, prescribía cambios de dieta, hidroterapia y remedios herbales. También sus lecturas hablaban de reencarnación y karma. Él fue el que introdujo el concepto de vidas pasadas en Occidente y Edgar Cayce sostenía que las enfermedades y los desafíos actuales que pasaban las personas podía deberse a acciones en vidas anteriores. También hacía profecías y hablaba de misterios antiguos. Habló del continente perdido de Atlántida, prediciendo que los restos de Atlántida van a emerger cerca de las Bahamas, y también mencionó otra civilización desaparecida como Lemuria o Mu, y de estas predicciones les estaré hablando más adelante o en un capítulo entero sobre Edgar Cayce. Bien, hay otra canalizadora muy famosa también del 1900, se llama Jane Robert. Ella canaliza a un ser llamado Set. Es famosa por los libros de Set que hablan sobre la naturaleza de la realidad y el poder del pensamiento. Ella empezó a canalizar este ser con prácticas de percepción extrasensorial y escritura automática, y a partir de entonces entraba en un trance en el que el ser Set hablaba usando su voz. Entre las enseñanzas principales de Set estaban que tú creas tu propia realidad, que existe la multidimensionalidad, lo que significa que el alma experimenta muchas vidas simultáneamente, que existe el poder del pensamiento, en donde las emociones y los pensamientos influyen en la salud y en el mundo físico, y enseñanzas sobre la reencarnación y la simultaneidad del tiempo, lo que significa que el pasado, el presente y el futuro coexisten entre sí. Muy bien, otra canalizadora es Judith Darlene Hampton, también llamada JZ Knight. Es la canalizadora de un ser llamado Ramta. Ella afirma que recibía mensajes de este ser que fue un guerrero lemuriano perteneciente o relativo al continente perdido de Lemuria de 35.000 años de antigüedad. Ella describe su primer encuentro con Ramta. Fue físico, este ser se materializó y se presentó a ella y empezó a darle enseñanzas sobre metafísica, conciencia, creación de la realidad, y desde entonces ella empezó a canalizarlo en público mediante un trance, transmitiendo las enseñanzas de Ramta. Entre las enseñanzas atribuidas entre las enseñanzas de Ramta está que el pensamiento es la fuerza principal que moldea la realidad, que los humanos son dioses en potencia capaces de manifestar cualquier cosa, enseñanzas de reencarnación y vidas pasadas. Ramta también habló de Lemuria y las civilizaciones antiguas, y también sobre cambios planetarios, predicciones de desastres y cambios climáticos. Yo he leído 2 libros sobre Ramta y en realidad sí son bien fascinantes. He leído el libro blanco y el libro azul. Muy bien, ahora vamos con Lee Carroll. Es el canalizador de un ser llamado Crayon. Sus mensajes son enfocados en la evolución espiritual, la energía del planeta y la conciencia humana. Lee Carroll afirma haber empezado a recibir las comunicaciones telepáticas de este ser de repente y sin tener ningún antecedente de espiritualidad. Él afirma que Crayon es una conciencia colectiva o entidad angélica que trabaja para recalibrar la energía del planeta en una nueva era de iluminación. Los mensajes de Crayon hablan sobre el cambio de la nueva era a partir del año 2012, con un aumento de conciencia y sensibilidad espiritual, que cada persona es creadora de su realidad y tiene una conexión directa con lo divino. Habla de ciencia y espiritualidad unidas. Esto es muy interesante. En estas canalizaciones se sugiere que en un futuro descubrimientos científicos van a confirmar los conceptos espirituales. Actualmente Lee Carroll sigue activo ofreciendo conferencias y seminarios en varios países. Otra canalizadora es Doreen Virtue o Doreen Virtue, y ella es muy popular en canalizar ángeles y seres espirituales.
Se destacó como autora de la nueva era con muchísimos libros y también muchísimas barajas de cartas del oráculo, centrándose en la espiritualidad angélica. Actualmente ella se convirtió al cristianismo y ya no tiene ninguna de estas prácticas de canalizadora o medium. Muy bien, y ahora vamos a hablar de Elena Blavatsky, muy famosa por ser la fundadora de la teosofía. Ella introdujo la idea de que hay una hermandad de maestros que instruyen a la sociedad. Estos maestros son llamados más adelante maestros ascendidos, quienes son seres espirituales que según diversas tradiciones y enseñanzas, como la teosofía por ejemplo, fueron humanos que en vidas pasadas alcanzaron un nivel muy elevado de conciencia, sabiduría y realización espiritual, y después de completar su proceso de evolución en la Tierra u otros planos físicos, trascendieron el ciclo de reencarnación física y ascendieron a un plano superior de existencia, donde aún estos maestros continúan guiando y ayudando a la humanidad desde una dimensión espiritual más elevada. Algunos nombres de maestros ascendidos que suelen mencionarse son Jesús, Buda, Kuan Yin, el maestro Kutumi, Saint Germain, el Moira, Lady Nada y Serapis Bey. Entonces, volviendo a Elena Blavatsky, ella no se llamaba en sí canalizadora, sin embargo sí afirmaba recibir enseñanzas directas de los maestros de sabiduría o Mahatmas, como el maestro Kutumi y el maestro El Moira. Ella aseguraba que los maestros le transmitían cartas físicas que a veces aparecían misteriosamente o que le llegaban por medio de telepatía o precipitación, materializando la escritura en papel. Ella decía que muchos de sus libros, como por ejemplo el libro La Doctrina Secreta, fueron escritos bajo la guía y supervisión mental de estos maestros. También afirmaba que mediante experiencias como viajes astrales, ella visitaba a los maestros en el Tíbet o en otros planos de conciencia. Otra canalizadora famosa es Alice Bailey, quien canalizaba mensajes del maestro Dwal Kul, y ella desempeñó un papel clave en la expansión de la teosofía y de muchas ideas que más tarde inspiraron el movimiento de la nueva era. Ella afirmaba que recibía telepáticamente dictados del maestro Dwal Kul, a quien ella llamaba el tibetano. Recibió los mensajes desde 1919 hasta su muerte en 1949, 30 años de recibir estos mensajes. Su estilo de canalización no era un trance mediúnico, sino un dictado mental consciente en donde ella escuchaba internamente y transcribía. Entre las principales enseñanzas de este maestro está los 7 rayos, que son corrientes de energía espiritual que influyen en el alma de las personas, la idea de la jerarquía espiritual, que un grupo de maestros ascendidos guían la evolución humana, e introdujo términos tales como la psicología esotérica décadas antes de que este término fuera popular. Muy bien, ahora un canalizador muy importante para la enseñanza de los maestros ascendidos y sobre todo de Saint Germain y el movimiento I Am es el señor Guy Ballard, quien popularizó la figura del maestro Saint Germain y sus decretos de luz violeta. Afirmaba que él y su esposa recibían mensajes de maestros ascendidos y que su contacto con Saint Germain empezó en 1930 mientras él estaba en el monte Shasta en California y tuvo un encuentro con un ser llamado Saint Germain, y desde entonces le transmitió enseñanzas espirituales y le encomendó difundirlas a través de libros y conferencias. A partir de allí, el señor Ballard y su esposa comenzaron a publicar una serie de libros que se basan en estas comunicaciones con maestros ascendidos. Él afirmaba que su contacto con los maestros era directo, pero no como un trance total. Él recibía los mensajes de Saint Germain y otros maestros mientras estaba consciente, así que la comunicación era más recepción mental de enseñanzas, como si escuchara las palabras o pensamientos del maestro dentro de su mente. Luego estos mensajes los transcribieron en libros y los enseñaban en conferencias junto con su esposa Edna. Los libros canalizados por Guy Ballard son fundamentales para toda la enseñanza del Yo Soy.
Finalmente vamos a hablar de Benjamín Solari Parravicini, quien fue un artista y psíquico argentino reconocido por sus psicografías, las cuales son dibujos acompañados de textos proféticos que realizaba en estado de trance. A lo largo de su vida, Parravicini hizo más de 1000 obras que abarcaban temas como la política, tecnología, espiritualidad y eventos históricos futuros. Parravicini afirmó haber tenido contactos con seres no físicos desde su infancia, incluyendo ángeles, duendes, hadas. Se dice que él tenía estas visiones mediante estos trances, los cuales recibía mensajes y plasmaba sus dibujos, los cuales él decía que provenían de una inteligencia superior o fuerza universal. También se dice que se comunicaba con San Francisco de Asís. Anticipó varios eventos significativos en sus profecías, como por ejemplo la llegada de la televisión, la carrera espacial, las comunicaciones por satélite, la fertilización in vitro, el primer ser terrestre en llegar al espacio exterior, que fue un perrito, la llegada de Fidel Castro, el Che Guevara a Cuba, lo que le pasó a John F. Kennedy y la guerra de las Malvinas. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este emocionante capítulo de canalizaciones. Muy bien, seguro que me faltaron algunos otros canalizadores famosos. Si tienen alguno del cual sepan ustedes, por favor háganmelo saber aquí en los comentarios para estudiar el caso. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Si les ha gustado, por favor denle un like, suscríbanse al canal. Yo soy Ixe y nos vemos en un próximo podcast. ¡Chao!